Hola, buenos días, tardes, no sé. Y nada, primero, muchas felicidades a las ordinarias y muchas gracias, ¿no? O sea, creo que estos últimos 10 años no han sido los 10 años que nos podíamos imaginar, pero me aterra pensar en lo que hubieran sido sin vosotras estos 10 años. No, vamos, nos habéis salvado. Nada, ya son muchas ordinarias en las que me salto el tiempo. Esta vez voy a leer, así puedo saltarme el tiempo leyendo. Bueno, es una presentación y es también un trabajo que se está desarrollando, que en este momento es muy torpe, se mueve sobre todo en la dirección de la pasión amateur, la quiero reivindicar y como decía Elena, si luego tenemos tiempo, vuestras aportaciones me sirven muchísimo. Esta cosa viene de largo, viene de hace 2 años que empezamos con Rubén, que está aquí, con Rubén Col, a darle vueltas a preguntarnos ¿para qué servía, qué era este ritual de los aplausos diarios que hacíamos desde el balcón? Una costumbre que hemos perdido un poco, no lo estamos haciendo mucho menos últimamente. Y nada, después de 2 años no tengo la respuesta, pero me he acercado un poco a pensar que esa cosa de los aplausos que hacíamos tenía la misma función que esto. Bueno, eso, virus a fanculo. Esa es una señora que en 2020, en pleno confinamiento en Italia, bueno, para quien no lo entendiera, hace ese ritual sonoro para echar el virus, de hecho plenamente efectivo, porque 2 años después estamos aquí sin mascarilla, ¿no? Y se lo debemos, yo creo que a ella más que a la vacuna. Entonces, bueno, ahora empiezo a leer. Voy a tratar de conectar la esfera de las resistencias ordinarias con aquellos mundos que a menudo consideramos su opuesto, es decir, el dominio de lo extraordinario, de lo mágico, de lo oculto, de lo esotérico, de lo espiritual. Voy a hacer un batido de términos que en algunos momentos podrá parecer un poco pesado, pero me sirve sobre todo para lanzar una serie de sugestiones, justo porque quiero proponer una vía para la politización de la cultura mágica o la repolitización de la cultura mágica y el reencantamiento de nuestras prácticas políticas, que sean estas activistas o artísticas, como en mi caso, sobre todo pensándolas como remedio al desencanto que, en mi opinión, está atravesando estos momentos, hechos de pandemias, de guerras, de crisis climática, crecimiento de la ultraderecha y crisis de la movilización. Quiero también decir que todo lo que voy a decir, yo creo que lo han dicho mejor ayer Marta Plaza y antes Sara, igual voy a redundar un poco en unas cosas que diré, pero bueno, les agradezco que la hayan introducido tan bien. Y nada, quería empezar con una visión que comparten Wuming y Luther Blissett, también porque son las mismas personas, pero bueno, colectivos que se han dedicado a estudiar las trampas de los conspiracionismos, de las paranoias sociales de matriz esotérica, como por ejemplo el pánico satanista que se difundió en Italia en los años 90, y tanto eso como su presunto opuesto, es decir, esa cosa que llaman el ratio suprematismo positivista, que a menudo no es nada más que una herramienta de respaldo al sistema capitalista. En todo caso, Wuming lleva años tratando de evidenciar un poco de qué manera ese tipo de enfrentamientos no hace más que reforzar el sistema. De ahí ese último libro que os recomiendo mucho si podéis leer en italiano, que es justo un manual sobre cómo desde la izquierda nos podemos enfrentar a la cuestión conspiranoica o las fantasías de conspiración. Y bueno, dicen esto primero porque encuentran esta matriz común entre estos mundos muy distintos, porque tienden estos mundos a autodeclararse como puertas de acceso a un saber universal, adoctrinante, hablar idiomas propios y encriptados, y sobre todo manifiestan las características de aquello que Wuming 1 llama relato tóxico, es decir, una cosmovisión dogmática, arbitraria, autorresuelta, indiscutible, a menudo emparada por una raíz de tipo mistérico, una verdad revelada, una fe ciega o un principio de autoridad, como ocurre en muchos casos en la ciencia. Se cierran a cualquier posibilidad de hibridación o sobre todo de multiplicación de los sentidos que pueden abordar.
En segundo lugar, basan su dialéctica en el zasca, lo que hablaba antes Sara, ¿no? La humillación de la interlocución, del interlocutor, o sea, la persona interlocutora, en tanto que portadora de ignorancia cada vez que propone una visión alternativa. Y en tercer lugar, y para mí es más importante porque muchos de esos casos, en mi opinión, en este momento que estoy amargado, la mayoría, se trata de relatos de la derrota, que legitiman, refuerzan y reproducen lo existente, o bien porque sostienen que el origen del problema se ubica en una escala inabarcable. Son los Illuminati, son no sé qué, por lo que no tiene sentido luchar. ¿O por qué se encuentra, la raíz del problema se encuentra en un plano espiritual y entonces de desarrollo personal a menudo y entonces no vale la pena luchar? Nos tenemos que trabajar nosotras mismas. O simplemente, como afirman muy a menudo los escépticos, porque vivimos en el menos chungo de los mundos posibles y vaya consuelo, entonces no vale la pena luchar. Para mí esta manera de entender el mundo en este momento se está posicionando con muchísima fuerza y creo que es un relato del desencanto que nos ubica a todas, todos y todes en este lugar de pasividad que yo aguanto cada vez menos. Este libro de Wu Ming hace una dupla perfecta últimamente con este librito muy, muy bonito de una antropóloga italiana, de Stefania Consigliere, que ha trabajado esta cuestión del desencanto como dispositivo de mantenimiento de lo existente. Cito algunas frases suyas que me gustan mucho. Dice, el desencanto no solo hace invisibles la violencia, los límites o el control social necesarios para la realización de lo moderno, sino que también hace problemáticos y los asigna inmediatamente a la sospecha a los que ven lo que no hay, ya sea esta la Virgen o los espíritus del bosque. Sin embargo, la multiplicación de los mundos parece ser la condición previa para que haya, y yo añado, al menos, un mundo en el que se pueda vivir, la posibilidad de imaginar algo diferente. Tenía una serie de aportaciones, digamos, más teóricas que me inspiraron mucho, pero estaba como yo en búsqueda de algo que lo aterrizara un poco más. Y ahora viene, digamos, lo que me ha fascinado más. Os hablo primero de Mariano Tomatis, del que estoy profundamente enamorado. Mariano Tomatis es un mentalista, activista político que se ocupa de manera militante de divulgar el sentido de maravilla crítico. Entre otras cosas, ha activado la Biblioteca Mágica del Pueblo, dentro de este marco de magia para el pueblo, donde libera manuales de magia históricos, de esos inaccesibles, porque son libros a veces del 600, pero que están escaneados en muchas bibliotecas virtuales y los libera. Y sobre todo ha realizado este documental que me parece fascinante, muy corto, lo encontráis en YouTube con subtítulos en inglés, que se llama Donne a metà, Mujeres a mitad. En ese documento nos abre los ojos sobre el machismo y la violencia ritualizada en la práctica tradicional de los ilusionistas, es decir, centrándose sobre todo en deconstruir esta imagen habitual y tan habitual que a mí me ha resultado invisible durante toda mi vida, del ritual de un señor hetero en smoking, de mediana edad, blanco, cis y todo el repertorio, que se dedica por pasión a cortar, seviciar, clavar cuchillos, hacer desaparecer a mujeres semidesnudas, ¿no? ¿Cómo no? Y en una posición de total pasividad, ¿no? Entonces, esta manera de repolitizar la magia, liberándola un poco de cosas que digamos que es necesario eliminar, me parece fundamental. Y lo hacen también súper bien la gente de ESHI. ESHI es el acrónimo de la Sociedad Esotérica del Ilusionismo Crítico. Son unas mujeres de Roma que, como dicen ellas, ahora las cito, lo pongo aquí un poco más grande para que lo podáis leer. En su manifiesto dicen, en tiempos de desinformación, conspiración rampante, populismo carismático y paradigmas psicofísicos de dependencia del mundo digital, ESHI promueve el ilusionismo como arte marcial de la duda y la forma de conocimiento más adecuada para navegar la posverdad. ESHI investiga el ilusionismo emancipador, se compromete con el desarrollo del pensamiento ilusionista, poniéndolo al servicio de una nueva forma de inteligencia política, guiada por la búsqueda de un pensamiento alternativo, negando por completo el imaginario conservador y machista del mago en escena. Me parece fascinante, ellas también tienen un colectivo, tienen también un colectivo que se dedica a la acción artística desestabilizadora y bueno, la recomiendo muchísimo.
Y nada, y luego otro referente que es el clásico de los clásicos, Julio Caro Baroja, especialmente un elemento que él tiene en el libro sobre las brujas y su mundo, donde básicamente hace una distinción entre el conjuro y la oración normalmente cristiana y sostiene que el conjuro representa un acto de poder mientras la oración uno de sumisión. Es decir, si la segunda ruega, el primero impone a un ser fantástico o una divinidad, una forma de obediencia. Ese es un concepto que me parece relevante, que quería mantener ahí y que me parece muy fascinante si lo pensamos como elemento que nos inspire en nuestras luchas políticas, esta cosa de obligar a la obediencia. Y llego ahora, esa era la introducción, y llego en los últimos 3 minutos a hablar de esa forma de aterrizaje que me ha parecido especialmente fascinante. La leo corrida. Bueno, que es esta cosa que yo llamo la magia sonora popular, ¿no? que es esta cosa que siempre hemos tenido delante y que yo, de la que nunca me he dado cuenta lo suficiente. Llamo magia sonora popular para referirme a aquellas prácticas que usan el sonido para propiciar la buena suerte o alejar fuerzas malignas. Es un campo vastísimo que adopta herramientas variadas y voy a limitarme a leer algunos ejemplos. La magia sonora popular, en mi opinión, suele operar en 3 pasos. El primero consiste en individuar la amenaza, un problema que afecta a la comunidad y sobre todo cuya solución se escapa un poco a nuestra capacidad de acción más directa. El granizo, por ejemplo, o podremos citar la muerte súbita de las criaturas o las enfermedades, las plagas, las carestías. El segundo paso es la identificación de la amenaza con un ser o una fuerza reconocible, sea este fantástico o no. El renovero, las brujas, y este proceso que es fundamentalmente hierofánico, pero luego aterriza también las cosas, las hace atacables. Y de allí nace como este proceso, nace el ritual, que es simplemente la imposición de esta forma de evidencia a las fuentes de nuestros males. Las acerca, a diferencia de lo que mencionaba antes con respecto, por ejemplo, a esta idea de que los Illuminati son tan atacables que no podemos, que neutralizan nuestra capacidad de movilización política, en este caso los llevamos a nuestro terreno. Y voy a hacer un barrido muy rápido de estos ejemplos. Amuletos cascabeles, por ejemplo, que sirven para, tenéis algún ejemplo aquí arriba a la izquierda, que sirven para alejar a las brujas o los demonios que se roban a las criaturas o las matan con ese sonido, pero a la vez ese sonido entretiene a la criatura, la hace reconocible para la persona que la cuida si se aleja, le da ternura a este momento. Me fascina esta ida y vuelta entre lo material y lo simbólico, diría, pero en realidad es todo material, es todo útil, es todo funcional dentro de ese sistema. O, por ejemplo, las encerradas, con la que estaréis familiarizadas más. Este ritual que a mí me parece extremadamente fascinante, porque aunque se haya secularizado, se use más en el entorno civil, sobre todo en relación con los charivari, con las caceroladas, pero tiene un origen en la cuestión de ahuyentar a los demonios o las tormentas y todo esto. Pero luego ese también salta de lo civil a lo simbólico de una manera súper interesante. Porque veis, a mí me fascina esta noticia, más allá del estar de acuerdo o no, de los ganaderos extensivos de Aragón, que tienen el problema de los ataques de lobos y osos. ¿Cómo protestan en contra de este fenómeno? Haciendo lo mismo que se hacía hace unos siglos para ahuyentar lobos y osos. Y luego están las campanadas. Bueno, voy súper rápido para no tediar. Un caso de Cerdeña, de mi tierra natal, que me parece extremadamente fascinante, que es Sudrimpanu, que es un instrumento hecho, es una especie de zambomba, pero hecha con piel con piel de perro, a través de un ritual mágico y que asusta a los animales. Y entonces, por ejemplo, en la primera fase de construcción del Estado italiano, cuando existía un cierto conflicto entre población del interior de Cerdeña y dominación italiana, los usaban los bandoleros para hacer caer del caballo a los policías que les iban a buscar. Y bueno, las campanadas las salto un poco porque las conoceréis más. A mí me fascina sobre todo
dos toques, el tentenubes, que es muy famoso, que sirve para ahuyentar el granizo y hacer que las cosechas puedan crecer en salud. Pero también hay otro toque del que se encuentra menos registro, que es el toque aparto, que me fascina muchísimo, que será un toque que se daba en Castilla y León cuando una mujer estaba dando a luz y el parto se complicaba, entonces se interpelaba a todo el pueblo para que dejase sus labores y se pusiera a rezar. O sea, una movilización colectiva instantánea que es simbólico, es material, a mí, o sea, es fascinante por lo menos. O el conjuradero, que existe sobre todo en Aragón, pero también en Castilla y León, que es un edificio público del ayuntamiento, o sea, que sirve para emitir los conjuros, sobre todo vinculados al buen tiempo. Y nada, o sea, para terminar, quería recapitular un poco estas cuestiones o sea, lo que me parece más fascinante, poniendo un vídeo sin sonido detrás para que lo pueda comentar mientras lo veo. Quería cerrar, a ver, perdón, terminar con este vídeo corto que enseña la cencerrada de Villanueva de Ávila, esta imagen de un pueblo que baila, hace ruido en las calles para propiciar la buena suerte y alejar el mal, que en este caso el mal de Villanueva de Ávila es casi más la despoblación. Entonces la cencerrada toma una función, digamos, de producción del bien en el sentido que lo posiciona en el mapa cultural, que es la única manera para que un pueblo pueda sobrevivir en este momento, pero esta cosa la hacen colectivamente, porque el sonido implica necesariamente el encuentro, lo hacen con una eficacia material instantánea, porque el conjuro siempre es performativo, el conjuro siempre funciona y siempre funciona instantáneamente. Multiplican los mundos que podemos imaginar, añade caos, añade multiplicidad, y sobre todo interpela el cuerpo, el goce, el misterio, el encantamiento, la maravilla, y los pone a disposición de nuestras resistencias ordinarias, yo creo que en el momento en el que los necesitábamos más. Bueno, muchas gracias.